En este video me gustaría hablar sobre series de potencias. Vamos a escribir acá el título, series de potencias. Bueno, y quiero decir que en realidad ya hemos usado y bueno, en realidad hemos dependido del resultado del cual vamos a hablar ahora, sin demostración hasta ahora. Y entonces quizás empecemos con los ejemplos que ya conocemos. Entonces, el ejemplo más importante y que es un poco muestra lo que pasa en todos los casos, digamos, es lo que se llama la serie geométrica. Hicimos un video especial sobre esto. La serie geométrica es la afirmación de que las sumas de potencias de un número fijo, x, que de hecho discutimos hasta en el caso complejo, de donde x es complejo, se acercan al valor 1 sobre 1 menos x si, bueno, valor absoluto de x menor que 1, o en el caso de x complejo, módulo menor que 1 también vale esta fórmula. Y eso se puede ver porque hay una fórmula explícita para la suma de los primeros n términos de esta suma infinita. Y bueno, con esa fórmula explícita en la mano aparece 1 sobre 1 menos x menos algo que involucra una potencia de x. Y si x es menor que 1 módulo, esa potencia de x se acerca a 0 y bueno, es bastante fácil de ver. Pero ya es interesante porque la igualdad vale solamente en ciertos valores de x y no en todos, ¿no? Y luego, nosotros en realidad, si miramos los videos que hemos venido haciendo, definimos las funciones exponencial, seno y coseno como series de potencias. Lo hicimos con la motivación de que tuvieran ciertas propiedades, sus derivadas, pero bueno, asumimos que tenían esas propiedades sin ningún tipo de demostración. Entonces, esencialmente en estos videos hemos definido la exponencial como la suma de, bueno, quizás ponga el término general, las potencias de x dividido factorial de n, que es producto de los números del 1 al n, y el coseno se define como una suma de algunos términos de esos con signo alternado, solo los términos pares, bueno, etc. Y seno se define como la suma de los términos impares con signos alternados. Y hemos usado que la derivada de la exponencial, la derivada de seno es coseno y la derivada de coseno es menos seno. Igualdades que si valiera en ese tipo de sumas, que son límites de polinomios, no son sumas infinitas en realidad, si valiera derivarlos como si fuesen polinomios, estas igualdades se deducen obviamente, ¿no? Porque derivas este término vale 1, derivas este término vale x, derivas el siguiente término vale 1 medio x cuadrado, etc. Y lo mismo con las de seno y coseno. Y también, en forma un poco oculta, voy a poner aquí, y consecuencias. Hay cosas que usamos sobre seno y coseno que a partir de esta definición que está aquí, si valieran estas propiedades de la derivada, se deduce fácilmente. Y bueno, una de ellas es que coseno de x al cuadrado más seno de x al cuadrado vale siempre 1. Eso se puede verificar derivando, calculando la derivada y viendo que si valen estas reglas para derivar, la derivada vale 0. Y bueno, en x igual a 0 suman 1, así que... Y la otra que es un poco menos obvia es que cuando yo hago coseno de, si quieren, disculpo, si hago coseno de una suma o seno de una suma,
se puede expresar esas cosas solo en términos de coseno de cada uno de los sumandos y senos de cada uno de los sumandos. Y hay una forma muy compacta de escribir esto, que es usando la multiplicación compleja, que es que vale esta igualdad. Coseno de x más y seno de x por... Vamos a escribirlo abajo. Coseno de x más y seno de x por coseno de y más y seno de y es igual a coseno de x más y seno de x más y. O sea que esto es una identidad entre coseno de una suma y seno de una suma y seno y coseno solamente de cada uno de los sumandos. Por ejemplo, coseno de x por coseno de y menos seno de x por seno de y vale coseno de x más y. Y estas cosas también se pueden verificar, son consecuencias si supiéramos que se pueden derivar de esta forma las... que vale esta expresión en serie de potencias y se pueden derivar en esta forma las funciones seno y coseno, porque se pueden tomar las igualdades que uno quiere probar y derivar respecto a una de las dos, o x o y, considerando que la otra está fija, y verificar que se cumple la igualdad de las derivadas y bueno, tal. O sea que se pueden también, todas estas propiedades que hemos venido utilizando de senos y cosenos se pueden justificar si uno supiera que esta serie de potencias que están aquí, que es lo que se llaman estos objetos, uno los puede manipular para calcular la derivada como si fueran polinomios. Y ¿qué más puedo decir? Un último ejemplo vamos a dar. Usando el teorema de Taylor que hicimos en otro video, obtuvimos, para otro ejemplo, la expresión para logaritmo x menos a, x menos 1, perdón, estoy adelantando lo que voy a escribir, menos un medio x menos 1 al cuadrado, más un tercio x menos 1 al cuadrado, etc. Y menos 1 al cubo, etc. Si x está entre un medio y 2. Y vimos que para x mayor que 2 no vale la igualdad porque el lado derecho ni siquiera tiene límite. Y bueno, analizamos el resto de Lagrange, lo que se llama el resto de Lagrange, de la diferencia entre el polinomio Taylor y la función, y vimos que vale esa igualdad. Así que la pregunta es cómo se justifican estas manipulaciones. O sea, lo que queremos demostrar ahora, queremos discutir ahora, es esencialmente cómo justificar esto. Y por esto me refiero en realidad a... vamos a tratar de hacerlo más preciso. Estas propiedades que están aquí. Primero que nada, un poco más sutilmente, perdón, me disculpo, que estas expresiones efectivamente definen funciones, o sea que tienen límite para todo x, eso sería lo primero. Y en segundo lugar, que se puede derivar esas expresiones como si fueran polinomios. Son las dos cosas que queremos discutir. Entonces aquí hay una cosa que le voy a llamar el teorema de la serie de potencias. Teorema de las series de potencias. Y bueno, lo que dice es esencialmente si R positivo es tal que cierta suma tiene que tener límite, que es esta.
Hay ciertos coeficientes A0, A1, A2, etc. Y en valor absoluto, al multiplicarlos por las potencias de R, esto tiene límite. Esa es la hipótesis. Y la conclusión es que entonces la función f de x definida como la suma A0 más A1 por x menos A0, A1, etc. y A son números nomás, asociación de números. Y bueno, A2, x menos A al cuadrado, etc. Está definida y es continua en el intervalo cerrado A menos R, A más R. Eso es la primera cosa. Vale. Integral entre A y X de f. Voy a tener que cambiar la letra de integración, f de t, vamos a poner dt. Esto es igual a lo que pasaría si yo integrara un polinomio, que sería A0x menos A más un medio A1 x menos A cuadrado más etcétera, el límite de estas sumas para todo x en el intervalo A menos R, A más R. Y por último, y implícito está que la función es derivable, la derivada vale como si fuera un polinomio. A1 más 2A2 x menos A más 3A3 x menos A cuadrado, con un pequeño detalle, que de hecho me equivoqué la primera vez que grabé este video, que es que esto vale para todo x estrictamente entre A menos R y A más R. Ok. Entonces, potencialmente la derivada no tenga sentido en el borde del intervalo. Eso puede pasar. Lo que puede pasar, de hecho, es que potencialmente el lado derecho de esta igualdad no tenga límite cuando estás en el borde de ese intervalo. Podemos dar ejemplos de eso. Es un detalle un poquito sutil, pero bueno. La moraleja, parte importante, es la siguiente. Si queremos solo ver lo más importante, es lo siguiente. Tengo una función que la defino como si fuera un polinomio, pero de grado infinito. Ejemplos tenemos varios aquí. La suma geométrica, la exponencial, seno y coseno, y esta suma que está aquí del lado derecho se podría usar para definir una función. Ahora vamos a discutir. Esa es la primera parte, y la conclusión es que se puede integrar y derivar como si fuera un polinomio. Y la única parte sutil es que, a diferencia de los polinomios, donde estas igualdades valdrían para todo x, las igualdades están garantizadas que van a valer solamente para ciertos rangos de valores de la x, ¿tá? Cerca del punto A. Esa es la sutileza, es eso. Puedo operar como si fueran polinomios para integrar y derivar, pero solo en cierto rango de la x. ¿Qué rango? Bueno, depende un poco del tamaño de los coeficientes de la serie de potencia, que es lo que llaman estos objetos. Entonces, tenemos ejemplos que es para la serie geométrica. Obviamente voy a poder operar con ella como si fueran polinomios solamente en el rango de valores, donde para empezar tiene límite la suma esta, o sea que tiene que ser sí o sí en los x menores que 1. Así que vamos a hacer esos ejemplos. Quizás la moraleja es la serie de potencias
derivar e integrar término a término, ¿no? Como si fueran polinomios en cierto rango de valores. ¿No? Ok. Eso es un poco el resumen del enunciado. El enunciado es un poco sí, engorroso y técnico. Y bueno. Pero bueno, lo que se está dando es una gran libertad para operar con serie de potencia. Entonces vamos a mostrar cómo se usaría esto, cómo se puede usar. La primera aplicación es ejemplos, quizás. Habría que poner. Un primer ejemplo es por el teorema, digamos, obtengo. Y bueno, derivando. Miramos la serie geométrica. Ya sabemos que vale esta igualdad para todo x de valor absoluto menor que 1. Entonces, en particular, acá ya los coeficientes son positivos, los a's, a sub n's. Así que para cualquier r menor que 1, esta suma que está aquí tiene límite y por lo tanto significa que ahí adentro puedo derivar y obtengo la igualdad 1 más 2x más 3x cuadrado más 4x cubo, etc. igual a la derivada del lado derecho, que vendría a ser 1 sobre 1 menos x al cuadrado, si valor absoluto de x es menor que 1. Que no es para nada obvio que vale esta igualdad. Y bueno, podría seguir derivando y obtener otras identidades entre series y ciertas funciones más derivadas de 1 sobre 1 menos x. O sea que ahí codificado ahí adentro de este enunciado hay un montón de igualdades entre series y funciones que se obtienen derivando. Empezando con una identidad así, de esta forma, se puede derivar e integrar y obtener nuevas identidades. Otro ejemplo de esto sería lo siguiente. Integrando. También puedo integrar término a término. Se obtiene. Integrando la serie geométrica, lo que obtengo es x más 1/2 x cuadrado más 1/3 x cubo más etc. Y va a valer igual a la integral entre serie x de esto, que es menos logaritmo de 1 menos x. Si valor absoluto de x es menor que 1, de vuelta por el teorema. Y esto implica, simplemente cambiándole el nombre a las cosas, puedo cambiarle a 1 menos x, cambiar el signo todo por allá y llamarle a 1 menos x y obtengo que y es igual a, el logaritmo de y es igual a y menos 1 menos 1/2 y menos 1 al cuadrado más 1/3 y menos 1 al cubo, etc. Si, bueno, la traducción de esta condición es que y tiene que estar entre 0 y 2. O sea que obtuvimos un resultado mejor que el que habíamos obtenido usando el teorema de Taylor. Esta igualdad vale, de hecho, para todos los x positivos. Y además fue más fácil hacerlo, no tuvimos que hacer cuenta. Para calcular usando polinomio de Taylor tuvimos que calcular todas las derivadas del logaritmo y hacer unas cuentas, no sé qué. Acá usamos la serie geométrica y lo obtuvimos de forma bastante sencilla. Así que esto es un ejemplo de cómo se usaría. Y bueno, el último ejemplo que
Bueno, vamos a dar un par más en realidad. El primer análisis es si R es positivo, tomo n mayor que 2R y obtengo que 1 más R más un medio R cuadrado más etcétera más 1 sobre n factorial R a la n más, bueno. La gracia es, quiero mostrar que esta cosa tiene límite para todo R, para poder decir que puedo usar el teorema de la serie de potencias para la función exponencial en cualquier punto x, ¿no? Y bueno, la idea es, si vos me das un R cualquiera, va a haber un natural que es mayor que el doble. Y a partir de ahí, cada término se obtiene multiplicando por R arriba y dividiendo entre n más 1, n más 2, etc. abajo. Y si n es mayor que 2R, cada vez que hago esa cuenta estoy multiplicando por algo que es más chico que un medio. Y se obtiene entonces que se puede comparar esa suma. Cada una de estas sumas que estamos calculando aquí, tratando de calcular el límite, se puede comparar con 1 sobre n factorial R a la n. Bueno, está, ese es el término que aparece aquí. Y el siguiente va a ser menor que si yo multiplicara eso por un medio. Y el siguiente va a ser menor que si yo multiplicara eso por un medio al cuadrado, etcétera, etcétera. Y lo que se obtiene es que el lado, como esto es una suma geométrica, y por lo tanto el lado izquierdo tiene límite. Y esto muestra que podemos aplicar el teorema de las series de potencias, este teorema que está aquí, a las series que definen la exponencial. Y el rango de valores donde valen las operaciones de derivar o integrar término a término es toda la recta. Porque puedo tomar R tan grande como yo quiera y la primera condición que tengo que verificar vale. Así que esto justifica que, bueno, y a la x' es igual a y a la x. Y también, dado que la suma que yo voy a tener que verificar que tiene límite para poder utilizar el teorema sobre la serie que define la función coseno. Si podemos mostrar eso. Voy a tener que poner valor absoluto a estos coeficientes y lo que obtengo es algunos términos de la suma que usé para verificar que podía usar el teorema para la exponencial. Así que va a ser una suma más chica. Y entonces también mostramos con este mismo argumento que se puede usar el teorema de derivar o integrar término a término la serie de potencias para el coseno y para el seno sin ninguna restricción sobre qué valores de x en qué valores de x vale la igualdad, ¿no? O sea, para todo x como aquí. ¿No? Porque puedo tomar R aquí tan grande como yo quiera y vale la condición que se tiene que cumplir para poder usar el teorema de la serie de potencias. Así que esto justifica y terminaría de cerrar un poco ese hueco lógico que teníamos en estos videos de cómo introdujimos exponenciales, senos y cosenos como sumas de serie de potencias sin justificar por qué valía las propiedades, ¿no? Suponiendo que demostremos el teorema de la serie de potencias, ¿no? Cosa que pienso hacer el siguiente video. Vamos a ver. Ok, y quizás de otro ejemplo más. Otro ejemplo es el siguiente. Pónganle que quieren calcular la integral entre, yo qué sé, 0 y x de e a la x cuadrada. Tengo que cambiar la letra de integración porque usé x como extremo de intervalo. Vamos a poner t cuadrado dt. ¿Sí? Pónganle que quieren calcular esto.
Entonces, es posible mostrar, aunque no lo vamos a hacer, que utilizando las técnicas que conocemos de integración, partes y sustitución repetidas veces, nunca vas a lograr conseguir una expresión para una primitiva de esta función que sea composición, sumas, productos y cocientes de las funciones que conocemos: senos, cosenos, exponenciales, raíces enésimas, potencias. No es posible escribir la primitiva. Esta cosa tiene una primitiva porque es una función continua. El teorema fundamental me dice que hay una primitiva. De hecho, esto que está escrito aquí, su derivada respecto a x es la función que está ahí adentro, así que es una primitiva. Pero esa función no es una función que nosotros ya conozcamos, que podamos escribir combinando senos, cosenos, exponenciales y potencias. ¿Está? Eso es difícil de demostrar, pero se puede. O sea que aplicar partes, sustituciones, etc. estás condenado al fracaso para este ejemplo que está aquí. Pero, sin embargo, lo que está ahí adentro es una serie de potencias, ¿no? Porque ya mostramos que la exponencial, de hecho definimos la exponencial como la suma esa, y ahora mostramos que tiene sentido para todo x esa definición. Así que esto que está aquí adentro es, me disculpo, es 1 más t cuadrado. Digo, t cuadrado es exponencial de algo, ¿vale? 1 más ese algo, más un medio de algo al cuadrado, más un sexto t cuadrado al cubo, más etcétera, etcétera, etcétera. dt. Y esta serie de potencias que está aquí adentro, el radio de convergencia que tiene va a ser igual al de la exponencial, porque si cuando yo considere la suma correspondiente que tengo que verificar para poder operar con esa serie término a término, simplemente va a ser la misma suma que consideré recién para la exponencial, solo que en lugar de con r al cuadrado. Bueno, pero si la suma de la exponencial, esta, tenía límite para todo r, poner r cuadrado no va a cambiar el hecho de que eso tiene límite. Así que, me disculpo que ando un poco como resfriado así. Así que eso muestra que podemos manipular esta serie de potencias para todo el rango de valores, todo valor real, como si fuera un polinomio, derivada término a término e integral término a término. Por lo tanto, podemos escribir una primitiva de esta cosa, que es una serie de potencias, que es integral término a término. Y vamos a obtener, evaluando esa primitiva en los extremos, que esta integral es el límite de las sumas x más un tercio, x cubo, ¿qué estoy haciendo? Más un medio por un quinto, x a la 5, más un sexto por un séptimo, x a la 7, etc. ¿Está? Y esto ustedes dirán, ¿por qué me sirve? Bueno, significa que si bien yo no puedo escribir esta integral como simplemente una fórmula cerradita con exponenciales, senos y cosenos y raíces enésimas, productos y cocientes de esas cosas, esto me está dando un método para aproximar este valor tan bien como yo quiera. La integral entre 0 y 1, pónganle esta cosa, simplemente meter x igual a 1 aquí, y mientras más términos calcule, el contenido del teorema de la serie de potencias es que si calculo más y más términos de esta cosa, se va a acercar a el valor de esta cosa. ¿Ah? Eso es lo que está diciendo esta igualdad que está aquí. ¿Ah? Y entonces tengo la capacidad de calcular con la precisión que yo quiera, solo limitado por el poder de cómputo del cual dispongo, esta integral, por más que esa integral, las técnicas habituales que enseñamos de aplicar partes y sustitución, no van a lograr simplificar esa integral a expresarla como, a expresar una primitiva de esta función como combinación de exponenciales, senos y cosenos, etc. ¿No? Así que eso muestra, espero discutir un poco después para otras cosas para las cuales sirve, para aproximar ciertos resultados que no se pueden obtener en forma cerrada, así, por las técnicas así de partes y sustitución. Así que bueno, es un resultado útil. Y ¿qué quería hacer? Bueno, vamos a hacer una aplicación más de esto, un poquito más sofisticada.
El objetivo de este video no es demostrar este teorema, es que yo voy a postergar eso hasta el video siguiente. Es una demostración un poco técnica y dura, pero es tanto así que en las primeras versiones que hubo, por ejemplo, en el libro es el curso de análisis de Cauchy de la 1800, que fue uno de los primeros textos de cálculo con justificaciones, todo este tipo de manipulaciones. Había un error bastante grave en la demostración de este teorema. Y bueno, así que vamos a postergar eso. Y lo que sí quería dar un ejemplo, le voy a llamar, que quizás le ponga un poco más de interés a este asunto para algunos de la audiencia. A mí me parece interesante. Vamos a llamarle a esta discusión que vamos a tener ahora arco tangente y aproximaciones a pi, el área del círculo de radio 1. Entonces el punto de partida para esta discusión es que sabemos, y esto de hecho se deduce de las propiedades de senos y cosenos, que ahora sí justificamos con el teorema de la serie de potencias, sabemos que arco tangente, su derivada vale 1 sobre 1 más x cuadrado. ¿Está? De hecho, cuando demostramos esto usando la regla de la cadena, hicimos una trampilla, que fue que asumimos que existía la derivada y mostramos que tenía que valer esto por la regla de la cadena. Pero bueno, ahora podemos justificar, ahora que tenemos en la mano el teorema fundamental, podemos justificar que de hecho esta igualdad vale, o sea que esto efectivamente es la derivada de arco tangente, porque bueno, esto es una función continua y se puede integrar, y esa función, cuando yo agarré la cadena, se puede ver que bueno, que cumple lo que tiene que cumplir. Así que es la inversa de la tangente, digamos. Así que bueno, está, pero no vamos a entrar en esos detalles que no vale la pena. Bueno, sabemos esta igualdad, que es bastante sorprendente, porque del lado izquierdo, fíjense que hay una función cuya definición es, usamos senos y cosenos, ¿no? La tangente se define como seno sobre coseno, seno y coseno se definen como sumas de serie de potencias. Y luego, además, esa función seno sobre coseno, en cierto rango de valores, entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2 es creciente, y podemos definir la función inversa, ¿no? Si tangente de x vale y, decimos que arco tangente de y es x, ¿no? Por lo menos en cierto rango de valores se puede hacer eso. Y ahora la derivada de esa cosa, definida de esa manera donde hay límites por todos lados, su derivada es 1 sobre 1 más x cuadrado, un polinomio tranquilísimo, abajo en el denominador. Esta igualdad bastante sorprendente. Y bueno, a raíz de esta igualdad, por la serie geométrica, uno sobre 1 más x cuadrado. Bueno, vamos a usar la serie geométrica para valores de x complejos de módulo menor que 1, cosa que ya sabemos en el video cuando discutimos esto. Justificamos esta igualdad que estoy escribiendo aquí. Esta igualdad simplemente que x cuadrado vale menos 1. Y esta igualdad que estamos escribiendo aquí es una serie geométrica con el número cuyas potencias estoy considerando es ix cuadrado. Entonces ix cuadrado al cubo, ix cuadrado a la 4, etc. Y si ustedes se fijan, esto vale 1 menos x cuadrado más x a la 4 menos x a la 6, más etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y esta igualdad cuándo vale? Bueno, la igualdad de la geométrica, esta igualdad que está aquí, es para complejos de módulo menor que 1. Y por lo tanto esta igualdad es para valores de x de valor absoluto menor que 1. O sea, para x entre menos 1 y 1 vale esta igualdad, estrictamente. ¿Está? Integrando, tenemos, bueno, cuando integre 1 sobre 1 más x cuadrado, me va a dar arco tangente. ¿Está?
Y del lado derecho, por el teorema de la serie de potencias, porque de vuelta, la serie que tengo que verificar que converge para poder manipular es ignorar los signos de estos coeficientes, o sea que es una serie geométrica. Así que para r menor que 1 voy a poder ver que converge y por lo tanto justificar esta igualdad que estoy escribiendo ahora, que es que puedo integrar esto término a término. Y obtengo x menos un tercio x cubo más un quinto x a la 5 menos un séptimo x a la 7, etc. En el rango de valores donde x es menor que 1. Y esto yo creo que es bastante sorprendente, pero no vamos a parar aquí. ¿Ah? Primera cosa que voy a observar, o sea, obtuvimos una manera de aproximar los valores de arcotangente utilizando esta fórmula, estos polinomios, para valores de la tangente, digamos, menores que 1. Hasta 45 grados llegamos. No llegamos a 45 grados, pero menores que 45 grados. Y si valiera para x igual a 1, para x igual a 1, que vale, pero no sale por el teorema de la serie de potencias. No vamos a justificar esta igualdad, que es un poco más fino. Obtendríamos ¿qué obtendríamos? Bueno, arcotangente de 1, que es pi sobre 4. Y obtenemos esta fórmula para pi. 1 menos un tercio. Más un quinto menos un séptimo. Etcétera. ¿Está? Que yo creo que, bueno, no sé, nadie se la esperaba. Y bueno, esta fórmula vale, de hecho. Pero no... Vale, pero las aproximaciones se acercan lentamente. Con esto quiero decir, hay que sumar muchos términos. O sea, con 1000 términos, sumando 1000 términos del lado derecho, obtenemos una aproximación. Luego multiplico por 4 y obtengo una aproximación para pi, que es pi vale más o menos 3,14, 0. Ya el tercer dígito está mal. O sea, sumando 1000 términos obtengo una cosa que solo lo invoco a 2 cifras después de la coma. Y además nos justificamos por qué vale la igualdad en 1, porque el teorema de serie de potencias nos va a decir que vale esta igualdad en los x menores que 1, no en 1. Así que lo que vamos a hacer es mostrar cómo podemos obtener una aproximación mejor y que además sabemos justificar a partir del teorema de la serie de potencias. Y el truco es el siguiente. O sea, voy a decirlo así, una mejor aproximación usando que, y bueno, lo que vamos a usar es lo siguiente, que arcotangente de 1 es igual a arcotangente de 1/2 más arcotangente de 1/3, que en el fondo, lo que está en el fondo de esto son esas identidades de cosenos y senos de suma de ángulos. O sea que eso también se puede justificar a partir de lo que sabemos sobre seno y coseno, si supiéramos, si tuviéramos o nos creemos el teorema de la serie de potencias. Y voy a dar una justificación de esta identidad geométrica. Una justificación es la siguiente. Cuando yo calculo 1 más 2i por 1 más 3i, si hacen la cuenta, esto vale 5 más 5i. Y si se fijan lo que serían los argumentos de estos números complejos, esto que está aquí tiene argumento no sé qué pasó acá.
bueno, el argumento es arcotangente de 1, ¿no? Arcotangente de un medio, perdón. Y porque tiene, bueno, 1 para la derecha y 2 para arriba. Quizás sea 2 más 3, sí. Creo que vale lo mismo, vale lo mismo la igualdad, pero después voy a hacer un dibujo y sí, ya me preparé para hacerlo de una manera. No me quiero complicar la vida. Vale la igualdad que puse antes, pero vamos a ponerlo así. Lo que no valía es que el argumento fuera un medio, ahí está. Aquí el argumento vale un medio y aquí el argumento vale un tercio. Vale arcotangente de un tercio. Tiene pendiente un tercio esa cosa. Y este que está aquí tiene argumento pi sobre 4. Así que si se creen que el producto de complejos, los argumentos se suman, ahí quería mostrar esta propiedad. Que al final esa propiedad de los complejos es debida a de vuelta a que cosenos y senos de sumas de ángulos valen lo que valen. Pero voy a hacer otra justificación, que es un poco más geométrica. A ver si puedo poner una cuadrícula en algún lado. Poner esta cuadrícula. Entonces mi otra justificación es la siguiente. Vamos a usar el gris. Voy a dibujar un triángulo que es un triángulo recto y tiene proporciones 2, 1. 2 para la derecha, 1 para arriba, ¿no? Usé 2 cuadraditos como unidad de cosas. Y voy a colocar 3 triangulitos de estos consecutivos, por razones que van a ser evidentes, espero, cuando termine de hacer todo este dibujo. Y mi primera afirmación es que este triángulo grandote que está aquí tiene proporciones, es un triángulo de ángulo recto y las proporciones son 2, 1. ¿No? Y ahora un triangulito de estos grises voy a colocar aquí arriba rotado a 90 grados. ¿Está? Entonces va a ser también 4 cuadraditos para arriba y 2 para la izquierda y esto. Y mi siguiente afirmación es que este triángulo grandote que está aquí, voy a tratar de que se vea tanto el gris como el azul, es de ángulo recto y sus proporciones son 3, 1, porque sobre este lado tiene 3 lados largos del triángulo gris y luego este tiene un lado largo del triángulo gris. Y ahora si ustedes cuentan cuántos cuadraditos hay en horizontal y en vertical en este punto, van a ver que el triángulo que yo formo subiendo de derechito para arriba, así, subiendo para arriba, y luego yendo en horizontal así, y luego bajando así. Este triángulo que está aquí es de ángulo recto y tiene proporciones 1 y 1. Y eso muestra que la suma del ángulo este, que es arcotangente de un medio, y el ángulo este, que es arcotangente de un tercio, vale 45 grados, que es el ángulo este, porque entre todos completan 90 grados. Esa especie de tangram muestra esta identidad, ¿no? Alguno podrá decir, bueno, pero aquí estamos usando cosas que están definidas analíticamente y ahora me traes del mundo de la intuición geométrica este dibujo. Bueno, pero en realidad esto se puede justificar solamente analíticamente usando la fórmula para sumas de cosenos y senos, de cosenos de sumas y senos de sumas. Pero no lo vamos a hacer, no vale la pena. Este dibujo es muy lindo, en mi humilde opinión. Así que, bueno, y si tuviéramos esto, o sea, si justificamos esta igualdad que aquí, que ya lo hicimos, pero se puede hacer de otras maneras, lo que se obtiene pi sobre 4 igual, y bueno, arcotangente de un medio, ahí sí, solo por el teorema de las series de potencias, tenemos una fórmula como serie de potencias de arcotangente de x para los x menores que 1 en valor absoluto. Y un medio y un tercio funcionan, así que tenemos esta fórmula para pi sobre 4 que es, bueno,
un medio menos un tercio por un medio al cubo más un quinto por un medio a la 5 más y luego en otro paréntesis diferente la aproximación al cotangente de un tercio, que es un tercio menos un tercio por un tercio al cuadrado, al cubo, perdón. Quizá debería hacerlo así. Más un quinto por un tercio a la 5. Y por último, aquí va un paréntesis medio grandote, ¿no? Se supone. Y bueno, y esta suma se acerca mucho más rápido al valor que queremos aproximar. Y la razón es porque aparecen potencias de un medio y potencias de un tercio. En lugar de 1 al cuadrado, 1 al cubo, que siempre vale 1, aquí como valor de la x tenemos un medio y un tercio. Entonces las potencias de esos números son cada vez más chicas y se puede, comparando con una geométrica, ver exactamente cuál es el error cometido luego de sumar tantos términos, cosa que no vamos a hacer. Solamente quiero decir que con 3 términos en cada paréntesis de cada se obtiene que pi es aproximadamente, déjenme ver si 6.115 dividido 1944 creo que es, que vale 314,5. Está mal en la tercera cifra, pero bueno, solo sumé 3 términos. Y con 24 términos se llega a la precisión de punto flotante de mi computadora, que es la aproximación 3, 14, 15, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3. Que lo que muestra es que, no es por amor a los dígitos, pero lo que muestra es que este método que hemos obtenido, ¿no? Nos permite aproximar pi con la precisión que a efectos prácticos esto ya es. Y no tiene nada que ver, por lo menos no visiblemente, ¿no? Con escribir polígonos ni nada de eso, ¿no? Y sucede este fenómeno que en matemática muchas veces sucede, que es que una vez que uno conecta un concepto que uno estaba imaginando como pi, el área del círculo de radio 1, ¿no? Con otro mundo conceptual, en este caso todo el tema de las derivadas, integrales, el teorema fundamental, etcétera, etcétera, y ahora la serie de potencias, podemos ver este objeto pi como de una forma totalmente diferente, ¿no? Esta identidad es como, solo pensándolo en términos geométricos, es una identidad completamente inesperada, ¿no? Que sale como aterriza de otro planeta, digamos, para decirlo de una manera. Y nos da un método muy efectivo para calcular este dígito de pi. No es que sea un problema práctico, que ya tenemos todos los dígitos que querramos, pero bueno, me parece interesante. Y bueno, desde el punto de vista teórico, tener buenas aproximaciones o métodos para aproximar un número nos puede permitir decidir si ese número es una fracción o no, cosa que sucedió cuando mostramos que e es irracional. Me da la impresión de que estas aproximaciones que tenemos aquí no son suficientemente buenas para argumentar que pi es irracional, pero bueno, este mismo círculo de ideas anda las demostraciones que hay de que pi es un número irracional, que no puede ser una fracción, ¿tá? Así que bueno, la idea de este video era hablar del teorema de la serie de potencias, que es un teorema medio sutil y un poco difícil de probar, pero la moraleja es simplemente que serie de potencias que ya hemos encontrado, la serie geométrica y la serie que define la exponencial, el coseno y seno, se puede operar con ellas derivando e integrando como si fuesen polinomios dentro de cierto rango de valores, ¿tá? Y eso es una restricción que aparece, por ejemplo, para la serie geométrica. Esa es la moraleja. Y hay un punto sutil, molesto, que es que la derivada se precisa que el valor del punto y esté estrictamente dentro del intervalo y no vale, puede no valerle el borde. Bueno,
Y bueno, con ese teorema en la mano se pueden hacer muchas cosas, muchos malabares calculísticos, cosa que ya los primeros, este, no sé qué decir, inventores o pioneros del cálculo, vamos a hacerlo así, como Newton y esa gente ya manipulaba series de potencias libremente y hacían todo tipo de resultados de esa forma. Y eran métodos efectivos para aproximar ciertas funciones, como el logaritmo y arco tangente, y también para aproximar integrales de ese tipo de funciones, por más que los trucos de hacer par de sustitución no logren llevar a esas integrales a una forma cerrada, una formulita. Este, y bueno, y entonces para poner un poco de color utilizamos el teorema de la serie de potencias para mostrar una fórmula que vale para el arco tangente de números menores que 1, y a partir de eso obtuvimos una aproximación explícita que uno puede escribir en la computadora y calcular fracciones que aproximan pi con tanta precisión como uno quiera, sumando los pocos términos así de unas expresiones que hay. Así que, bueno, espero que ayude y bueno, supongo que la vez que viene probaremos el teorema de la serie de potencias.